Bienvenidos una vez más a este taller para familias. Gracias por estar acá. El día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta Fabián Melgar. Él es parte del staff y nos trae acá un tema de suma importancia, que es reconocer la importancia justo del proceso terapéutico cuando hay algún familiar adicto. Entonces, les platico un poco de Fabián. Él es psicoterapeuta Gestalt, humanista, egresado del Instituto de Gestalt de Cuernavaca, con especialidad en parejas y adicciones. Es técnico acupuntor con especialidad en psicología energética, participando en tratamientos de ansiedad y estrés. Actualmente está laborando en la Fundación Pinar del Bosque en tratamiento de adicciones y en codependencia, y ha colaborado en diferentes clínicas de aquí, igualmente de Cuernavaca, Morelos. Además es licenciado en informática administrativa con especialidad en seguridad en redes. Entonces, bueno, pues bienvenido, Fabián. Gracias por compartir este tema tan importante y adelante, son todos tuyos. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Algunos ya me conocen, otros pues creo que es la primera vez que andan por acá. Y voy a compartir pantalla para presentar un poquito el material del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya lo ven? Ya. Pero no puedo mover mi cursor. Listo. Pues el día de hoy vamos a hablar de la importancia del proceso terapéutico en la familia del adicto. Una familia que, si bien, como lo muestra la imagen, de pronto está muy desesperada, no sabe qué hacer, a quién recurrir, a dónde moverse, qué acciones tomar. Algunas veces ya han estado en algunos tratamientos y están desesperados también, porque han estado en un lugar, en otro lugar, han pasado y deambulado por anexos, clínicas y demás. Entonces, justamente de ahí la importancia de este tratamiento, donde la familia se integre para que pueda ayudar a su familiar. Primero vamos a definir qué es el proceso terapéutico. La Real Academia Española nos dice que es un conjunto de prácticas y conocimientos encaminadas al tratamiento de dolencias, y en la parte de la medicina, que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. Recordemos que la adicción ya está catalogada como una enfermedad crónico-degenerativa. De ahí que el proceso terapéutico va a ser fundamental tanto para el usuario, o el adicto, como quieran llamarle, como para la familia. Y existen diferentes tipos de terapia donde cada uno de los miembros puede y tendrá que ingresar a estos círculos o procesos terapéuticos, según sea el caso. Vamos a ir viendo a qué me refiero con esto de círculos más adelante, que son los grupos de autoayuda. ¿Qué implica la terapia? Implica tiempo que tengo que dedicar para poder entender y así poder ayudar a mi familiar. En muchas ocasiones, los familiares ingresan al enfermo, al adicto, a su familiar, a una clínica, un anexo, un tratamiento, esperando resultados mágicos. Es decir, que una vez que salgan, todo va a ser y se va a componer, va a cambiar a una manera diferente a como ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, si no empiezo a trabajar de manera personal, pues difícilmente voy a poder ayudar y solamente voy a querer estar responsabilizando al otro, justo lo que está haciendo generalmente mi adicto, mi familiar, mi usuario. Tengo que enfrentar los patrones de comportamiento en un proceso terapéutico, lo cual no es sencillo.
implica hablar de lo que me duele, lo que no me gusta, las emociones, que en un momentito las vamos a ver. Aprendemos también a empatizar. Si bien es importante ser tolerante, ser asertivo, también la parte de empatizar para poder entender a mi familiar en algunas situaciones, sobre todo cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando tiene ganas de consumir. No necesitamos necesariamente ser adictos para poder empatizar con el otro, poder entenderlo y poder ayudar. Vamos a trabajar mi dependencia emocional hacia él o hacia ella, según sea el caso. Y esto implica también tener mucho valor para enfrentar este tipo de situaciones que en muchas ocasiones no les gusta a las personas. No nos gusta tratar ciertos temas porque qué pena, qué miedo, qué vergüenza alrededor de muchos tabús que se han dado y se siguen dando en la sociedad en este espacio de acudir a terapia. Recuerdo hace 20, 30 años, pues la gente todavía decía, pues es que si estás loco tienes que ir a terapia o estás mal de la cabeza para que vayas a terapia, que tú no puedes solo. Y la realidad es que no somos omnipotentes, no podemos tampoco resolver la vida de todos. Tenemos que empezar a voltearnos a ver antes de querer resolver la de mi adicto o a la par de estar ayudando a mi adicto para poder tener un mejor tratamiento. ¿Qué temas voy a poder abordar en mi tratamiento? Como les mencionaba hace un momento, las emociones justamente es lo que va a estar detrás de muchas de las afectaciones que tenemos. La ansiedad, el miedo, la tristeza, la frustración, el enojo y la culpa. Si bien todas estas también están con el adicto, pues las tuvo que haber aprendido de algún lado y de algún modo y en algún lugar. ¿Dónde? Pues en casa. ¿Con quién? Con la familia. ¿Cuándo? Pues a lo largo de toda su vida. Si él está enfermo, la familia también está enferma. También necesita un tratamiento para poder abordar, trabajar, entender y saber cómo avanzar en cada una de ellas. Es normal tener miedo que algo le pase a mi familiar si no hago algo, si no actúo a tiempo. Me puede entrar ansiedad que de pronto pues llega muy mal, puede ocurrir una sobredosis y sobre todo tristeza que de verlo así y de no poder hacer algo. La frustración, donde de pronto pues ha estado a lo mejor en varios internamientos y no veo cambios, no veo la manera en que pueda avanzar. Enojo también porque no cambia, ¿sí? La culpa de querer en muchos casos saber qué hice mal, qué estaba mal, qué debe haber hecho, cómo debía haberlo hecho. Todo esto lo vamos a ir trabajando en estos espacios donde se permite hablar No, gracias. libremente, donde no hay un juicio y donde tendremos justamente un espacio para cada uno de nosotros, donde podamos ser entendidos y poder avanzar, seguir adelante, entender, controlando cada una de estas emociones, ¿sí? No van a desaparecer. El cómo surja el tratamiento va a depender de cada uno y la relación terapéutica que se genere evidentemente va a ayudar a trabajar y a mejorar la relación con cada una de estas emociones. Ayudará a entender qué hacer ante una recaída, ¿sí? Los pensamientos relativos al uso, ¿sí? ¿Cómo le puedo ayudar yo a mi familiar? En muchos casos, las familias no saben, son temas nuevos para ellos, entonces el acercarse a un proceso terapéutico, el estar en grupos de autoayuda, nos va a ayudar a entender qué hacer frente a esta situación, ¿sí? ¿Qué hacer cuando quieren volver a lugares de riesgos, cuando descuidan su plan de recuperación, cuando se empiezan a aislar, cuando hay irritabilidad, porque la irritabilidad en muchas ocasiones nos afecta de una manera que no sabemos cómo resolverla. ¿Está irritable o estoy irritable? Contesto mal, me contesta mal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo soltar? ¿Cómo marcar estos límites sanos? Sentimientos de depresión y ansiedad, ¿cómo lidiar con ellos? Si vemos que está sucediendo esto, solicitar una sesión familiar donde podamos expresar lo preocupado que estamos o cómo lo hemos visto,
porque si bien sabemos que los adictos no son honestos y de repente no llegan a mencionar ciertas cosas, en una sesión familiar podemos retroalimentar al terapeuta para que nosotros podamos trabajar y seguir ayudando en este proceso terapéutico. Los resentimientos que tienen hacia los familiares por diferentes situaciones que hayan ocurrido en el pasado, en el presente, etcétera. Estos resentimientos hay que saber qué hacer frente a ellos. No podemos estar en el resentimiento permanentemente, ni ellos ni nosotros. Para eso es importante saber qué hacer con ellos, cómo manejarlos y sobre todo cómo superarlos en muchas ocasiones. También el manejo emocional. Ellos van a estar de pronto pasando de la frustración, la ira, el enojo, y esto, si no es bien manejado, los puede llevar a un consumo. Entonces, ¿qué hacer en este manejo emocional? ¿A quién recurrir? En muchos casos les decimos, ok, si estás en esta situación, haz algo que te ayude a salir de ese pensamiento, un poco de ejercicio, un baño de agua fría, ir a grupo. Actualmente con la pandemia, pues los grupos son virtuales y habrá que buscar algún grupo que esté sesionando de manera virtual para poder trabajar esta parte y hacer frente a esta emoción. Sin embargo, yo como familiar debo tener el control también de esto. Es decir, si detecto que hay alguna situación emocional, hablarlo y darle las opciones que él no alcanza a ver, como esto que les decía, ponte a hacer ejercicio, yo te ayudo en este momento, vamos a correr, a lo mejor si estoy ocupado, pues sabes qué, métete a tu grupo o busca un grupo ahorita en línea y métete a grupo, habla, desahoga. Si no lo quieres hacer conmigo porque te da pena, porque soy tu pareja, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, soy tu hermano y hay cosas que no quieres hablar, entra al grupo, desahógate en esta parte. Manejo de situaciones difíciles, es decir, cuando están en ansiedad, están en miedo, están en tristeza, también saber qué hacer y poder separarme, entender que no me corresponde resolver de la vida, que tiene que enfrentarse, pero para eso necesito trabajar el desapego desde mi espacio, con un proceso que me ayude a entender en qué momento puedo estar para él y en qué momento debo desapegarme para que no me arrastre. Manejo de problemas físicos y psicológicos, pues como les decía, la ansiedad, el miedo, este tipo de situaciones que de repente los agobian y que también como familiar me llegan a agobiar, me llegan a sobrepasar. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajarlo? Hablar de esto en mi espacio para poder ayudar a mi familiar. Manejo del consumo de sustancias, como mencionaba anteriormente, esta parte de la recaída, si se llega a dar, saber qué hacer, ¿sí? Darme cuenta si quiere continuar con el tratamiento o qué puedo hacer para ayudar a conseguir este tratamiento o el manejo del tratamiento mismo, ¿sí? Lo vuelvo a internar, hablo con su terapeuta, enfrento la situación, pero para esto necesito estar emocionalmente estable, aunque no es sencillo, porque van a ocurrir 20 emociones ambivalentes cuando hay una recaída. Entonces, mi proceso va a ayudar a esa parte justamente, a poder enfrentar estas emociones y que no me invada esta ambivalencia. Y digo, no tiene que ser en el momento, voy a aprender herramientas o tengo que aprender herramientas para poder enfrentar esta situación. Terapias que coadyuvan al tratamiento. Esto es importante mencionarlo, que este tipo de terapias, como muchas otras, aquí solamente mencioné algunas, van a coadyuvar, van a ayudar al tratamiento, no van a ser el tratamiento. Muchas personas cuando salen dicen, pues es que yo ya no quiero ir a mi grupo porque encontré un grupo de coaching que me ayuda, me hace sentir bien, y voy a salir adelante, y ya vuelvo a creer en mí mismo. Esto es importante que tengan en cuenta que son pensamientos muchas veces fantasiosos, que si bien van a ayudar al tratamiento, pueden ser muy efectivos siempre y cuando estén a la par. No sustituyan al tratamiento ni a las indicaciones que se dan. En muchas ocasiones también llegan a mencionar, pues yo ya no voy a tomar mis medicamentos porque ya me dijeron, mi coach me dijo que ya estoy bien y que ya los puedo dejar, que ya los puedo suspender porque ya tengo 3 meses, 6 meses, un mes sin consumo. Entonces, el coach no es psicólogo, no es, en muchos casos no lo son, puede haber algunas excepciones, tampoco son psiquiatras, tampoco son médicos.
En algunos casos pueden serlo, pero no necesariamente y no muchos de ellos que están en esta parte del coaching. Hay algunos coaches que son terapeutas y podrán ayudar, pero no van a sustituir la parte médica donde digan cuándo dejar un medicamento. Cada especialista tendrá que dar su opinión y su retroalimentación respecto a cada situación en particular. La acupuntura va a ayudar al manejo emocional, tampoco va a sustituir el tratamiento. Muchas personas me han dicho, oye, sí es cierto que para las adicciones la acupuntura sirve, sí, sí sirve, pero no va a quitar la adicción. Es decir, no hay ningún medicamento que pueda quitar la adicción. Van a coadyuvar al tratamiento, van a ayudar a controlar, pero no lo van a curar. Sí, debemos entender que la adicción es una enfermedad que va a estar hasta el último día de las vidas de cada uno de los adictos. Entonces, la acupuntura nos va a ayudar al manejo emocional, justamente a controlar o equilibrar la parte de la frustración, el miedo, el estrés. Entonces, volvemos a lo mismo, no va a curarlos, va a ayudar al tratamiento. La meditación, esto también nos va a ayudar a controlar la ansiedad, a que nuestras ondas cerebrales estén en una frecuencia diferente, pero tampoco va a curar. Los retiros espirituales muchas veces dicen, no, es que se fue a un retiro y ya entendió, ya aprendió que el consumo está mal porque además juró. Ok, es bueno tener esta creencia de un poder superior, justamente es parte del programa, acercarse a un poder superior, confiar en su poder superior, pero un retiro no va a quitar la enfermedad, sí puede ayudar a un tratamiento, pero no va a sustituir de ninguna manera ningún tratamiento de adicciones. Musicoterapia, por supuesto, va a ayudar, va a regular lo mismo que la meditación, nuestras ondas cerebrales y en muchas situaciones podrá ayudarnos para el control de las emociones, como la ansiedad, el miedo, la tristeza, etcétera. Entonces, la musicoterapia también va a coadyuvar a un tratamiento, no va a sustituir el tratamiento. Todas estas que mencioné y algunas otras van a, van a coadyuvar, vuelvo a repetir y hago mucha énfasis en esto, porque las personas llegan a creer que con esto se van a curar. No, pues es que ya lo mandé a un retiro y en este retiro aprendió que la meditación, ok, qué bueno, qué padre, qué interesante. Hay que seguir las indicaciones del tratamiento. Cada caso va a ser diferente, cada caso va a ser muy particular, donde el médico podrá valorar y el proceso terapéutico va a ser primordial para poder entender y avanzar en todos los procesos en cuanto al manejo emocional y de la familia, sobre todo, a poner límites, pero que la familia entienda que este tipo de terapias nos van a ayudar, ¿sí? Que no son la cura para las adicciones. Que a fulanito le ayudó, o qué bueno que le ayudó, pero cada uno es diferente y los consumos de cada persona también son diferentes porque nuestro organismo va a actuar de diferente manera. Con el mismo COVID lo hemos estado viendo, en todas las personas actúa de diferente manera. No es que él era más sano y se murió. No, pues que aquel, pues no la va a pasar bien porque tiene 20,000 problemas de salud y resulta que, oh sorpresa, superó al COVID. Así como este tipo de virus afecta de maneras diferentes, el alcoholismo va a afectar de manera diferente. El consumo de alguna sustancia va a afectar de una manera diferente a cada uno de nosotros. Hay estudios científicos donde pues, nos dicen, nos señalan las conductas, cómo van a comportarse ante ciertas sustancias, pero los tratamientos van a ser muy particulares para cada uno. El médico tendrá que determinar y la familia tendrá que entenderlo en el proceso terapéutico, podrán de alguna manera acercarse a estas emociones de miedo, de tristeza, de frustración, donde podrán trabajarlos y poder ayudar de una mejor manera al familiar. Los mitos y las realidades que es importante mencionar sobre los tratamientos, menciona que un mito es la recaída es un fallo en el tratamiento. La recaída, la realidad es que la recaída es un error inevitable y puede ser utilizada para detectar los estímulos desconocidos antes de, es decir, si hubo una recaída, ¿qué sucedió? La familia
va a estar evidentemente frustrada, va a estar triste, y es entender que la recaída va a ayudarnos en algunos casos a avanzar. No es necesario que suceda y no tiene que suceder en todos los casos. Es más, se trabaja justamente para que no haya una recaída. Sin embargo, es importante saber que no va a ser un fallo en el tratamiento. La recaída ocurre únicamente en el momento en que el paciente usa alguna sustancia. Recordemos que la enfermedad no va a ser el consumo, va a ser lo que hay detrás del consumo. Incluso la recaída puede empezar antes del consumo, por eso es importante observar las emociones, por eso es importante que yo trabaje de manera personal con mi familiar en mi proceso para poder identificar las emociones y evitar una recaída de consumo. Y evidentemente, pues también podríamos evitar la recaída emocional, pero para esto es importante que yo trabaje de manera personal en un proceso terapéutico. La recaída de la persona solo ocurre cuando usa la misma sustancia. Recordemos también que no necesariamente va a ser la misma sustancia, puede ser otra sustancia. Muchas ocasiones dicen, bueno, pues es que ya no consume, pero se la pasa pegado a los videojuegos. Es otra adicción. Se la pasa pegado al internet. Es otra adicción. Es importante voltear a ver de qué está escapando y para qué está escapando de esta realidad. Entonces, cualquier sustancia que altere la psique del paciente va a considerarse una recaída que no necesariamente va a ser una sustancia de consumo, porque algunas personas también llegan a mencionar, pues es que yo no tengo problemas con el alcohol, entonces como mi problema no es el alcohol, pues cuando salga voy a poder tomarme una cervecita, voy a poder tomar un tequila, etcétera, etcétera. Mucho ojo, para eso es importante que también la familia en este proceso entienda qué hacer en esas situaciones. ¿Sí? Que no me deje manipular porque dice, no, pues sí, pues él no, su problema no era el alcohol, entonces claro que se puede tomar una, se puede tomar dos, tres, porque pues no le pasa nada. Puede haber una sustitución de sustancia, mucho ojo y mucho cuidado en esta parte. La recaída es señal de poca motivación. Pues la familia dice, pues es que no está motivado, necesita algo para evitar esta recaída. En su proceso, cada uno de nosotros podrá entender que la prevención es algo que se tiene que dar y que la motivación tenemos que encontrarla dentro de nosotros. Justamente el proceso es voltearnos a ver, darnos cuenta qué nos falta, qué necesitamos, qué situación del pasado nos está haciendo llegar a esta parte emocional donde me puede llevar a un consumo, a una recaída. Entonces, aún los pacientes más motivados presentan recaídas. El proceso de prevención va a ser arduo y va a ser largo, y para eso es importante que la familia esté preparada. La recaída también va a anular lo que el paciente había conquistado. Es decir, ya llevo 3 meses, 6 meses, un año, y hay una recaída, pues va a anular lo que el paciente había conquistado, es un mito. Hay un trabajo previo que es importante, hay un conocimiento previo que es importante. Hay que darle valor a esto, ¿sí? El que haya recaído no va a anular lo anterior. ¿Qué va a anular? Pues el proceso de aniversario seguramente, ¿sí? Va a anular cierto tipo de emociones que es importante voltear a ver y trabajarlas, ¿sí? Una vez que he estructurado la rutina de todos los días, cuando ocurre una recaída, muchas de las modificaciones se van a mantener y deben reforzarse. El proceso terapéutico justamente va a ayudar a reforzar este tipo de modificaciones que hizo y hacerle ver al paciente cómo puede avanzar y en qué faltó reforzar o qué no volteó a ver que lo hizo recaer. La recaída es un accidente inevitable, por supuesto que es un mito, como les mencionaba. Esta va a ser previsible y también evitable, por eso es importante que si estamos en un proceso, volteemos a ver a nuestro familiar, al adicto, al enfermo, para poder ayudarlo, ¿sí? No es algo que no se puede evitar, por supuesto que se puede evitar,
porque antecede al consumo el aspecto emocional. Si yo estoy trabajando mis emociones, podré identificar y podré entender a mi familiar también. Los grupos de apoyo que van a ser un factor primordial en el tratamiento. Adicional al proceso terapéutico, tengo que acudir a un grupo de apoyo. Recordemos que la recuperación de las familias del adicto va a ser necesario para sanar de manera integral el daño en el sistema familiar. En nuestro proceso terapéutico como familias, de manera individual o en terapia familiar, vamos a trabajar esta parte, vamos a sanar situaciones del pasado. Me va a llevar al trabajo personal que muchas veces no quiero hacer, como les mencionaba en algún momento, hace unos minutos. ¿Dónde aprendió el consumo? En la casa no pudo haber sido. No es que lo haya aprendido, es un factor que se hereda, un factor que viene en la genética. Una vez que se destapa por un consumo, viene justamente la parte de la adicción donde ya despierta y donde no necesariamente tuvo que haberlo aprendido en casa, porque esto se aprende a través de nuestro ADN de manera genética. No podemos modificar nuestro ADN, sí podemos trabajar en nuestras conductas, modificar nuestras conductas para evitar un daño mayor, tanto a nivel personal como a nivel familiar y a nivel emocional. La familia tiene derecho a recuperarse también. Si el adicto no lo quiere, la familia puede recuperarse. Es decir, la recuperación de uno no va a influir, o no, más bien no va a depender. Influir la familia sí va a influir en la recuperación del adicto, pero no va a depender del adicto. La familia tiene derecho a recuperarse en el aspecto emocional. Hay muchas historias detrás de cada familia y de esas historias se pueden sanar, se pueden sentir mejor en un proceso terapéutico y una vez que sanan, que me siento mejor, puedo acercarme de una mejor manera con mi familiar. El desprendimiento emocional, que en algún momento en las emociones les comentaba, va a permitir también poner límites sanos. ¿En qué momento poner límites? ¿Cuándo poner los límites? Si no los puse antes, es momento de aprender en un proceso terapéutico cuándo sí y cómo ponerlos. No nada más es decir, ya no vas a hacer esto, sino hay que ser empático al poner estos límites. ¿Cómo me gustaría escuchar estos límites? Tengo que ser firme. Al ser empático no quiere decir que vaya a ceder frente al otro o, no, pobrecito, este límite no lo va a poder hacer, entonces mejor no se lo pongo ahorita, se lo pongo más adelante. Antes de que salen, es importante marcar estos límites, desprenderme emocionalmente lo más posible para poder ayudarlo, porque si me quedo pegado al otro, pues lejos de empatizar, voy a simpatizar y no voy a poder ayudarlo. Los grupos de autoayuda, ya hemos hablado mucho de ellos, los volvemos a mencionar porque es importante. Son grupos de Al-Anon para los familiares, justamente, Alatín para los menores, hijos, sobrinos, pero que sean menores del adicto o de algún familiar adicto. El proceso de terapia individual para la familia, para el adicto, terapia de pareja, de igual manera, para el adicto, para el familiar. Muchas ocasiones estos factores de no haber resuelto en algún proceso de terapia, ya sea de pareja, familiar o individual, hacen que nuestro enfermo pues, nos reproche, nos culpe, y en estos procesos podemos ayudarlo desde un lugar diferente donde no me culpo, no busco culpables, aunque valga la redundancia, sí busco soluciones y veo consecuencias, marco límites y de esta manera puedo ayudar. No necesariamente con enojo, con castigo, sí con consecuencias, pero al mismo tiempo límites sanos. Pues muchas gracias. Ahora creo que es el momento de las preguntas para los familiares. Si tienen alguna duda sobre esto, de qué es el proceso terapéutico, cómo nos va a ayudar, pues les dejo esta frase y espero sus preguntas. Muchas gracias, Fabián. No sé si alguien quiera empezar a preguntar o compartir
cómo han transitado cada uno sus procesos terapéuticos, si los tienen. Voy a dejar de compartir. ¿O tú puedes dejar de compartir, Fabián? Listo. Gracias. Ok, pues familias, alguien que quiera